¿vale? Creo es que ya le he dado. grabarlo. Sí. Se me ha olvidado, luego hago una recopilación y ya está, ¿vale? No os preocupéis. Luego al final hago una recopilación de las primeras diapositivas y ya está. No hay ningún problema. Bueno, pues lo que os decía, dentro de los contextos, el contexto legal es qué normas vamos a tener que atender, ¿vale? Además, siempre que le doy, ahora, el contexto deportivo, ¿cuál es el contexto? ¿Qué deporte es el que nosotros preferimos para emprender, ¿no? La enseñanza, la salud, profesionales, amateurs, con inversión privada o con inversión pública. No lo oímos a Luis. En federaciones y clubes, ¿verdad? En el ámbito de competición puro y duro, como una empresa deportiva, con la prestación de un servicio o con en instalaciones deportivas. ¿Dónde nos vamos a mover nosotros? Porque no sé yo si se verá mejor o se verá peor, no tengo ni idea. Bien. Y uno de los últimos contextos, ¿verdad? No, nos queda, eso es, nos quedan dos. Contexto educativo es, tenemos que tener en cuenta la legislación genérica, la legislación general de la enseñanza, los niveles educativos, donde estemos, si estamos en un bachillerato, si estamos en una primaria, secundaria, también lo vamos a tener que tener en cuenta. La formación de los técnicos, por ejemplo, en una escuela privada o pública que se dedique a la formación específica de técnicos deportivos. ¿Qué competencias administrativas vamos a tener? Porque hay implicadas administraciones, es decir, ahora mismo la educación sabéis que está descentralizada y la llevan las comunidades autónomas, no es competente el Estado, sino las comunidades autónomas. Y nosotros nos movemos en el deporte, vamos a enseñar deporte o queremos que practiquen, que hagan ejercicio o diferenciamos entre deporte, ejercicio y actividad, ¿verdad? Ese tipo de cosas dentro del contexto educativo, ¿no? Dentro de un contexto de enseñanza en cuanto al deporte. Y por último, como os decía, lo que tenemos que tener en cuenta en un contexto empresarial, un contexto en el que nosotros vamos a emprender, vamos a tener una iniciativa en la que nuestro principal objetivo, sin duda, es ganar dinero, ¿no? Obtener un beneficio. ¿Qué perfil vamos a desarrollar como gestores? Director, gestor, gerente. ¿Qué cualificación profesional de esos recursos humanos que vamos a tener? ¿Qué necesitamos? ¿Nos conformamos con poco? ¿Nos conformamos con mucho? Porque cuanto más cualificación profesional tengan los que están a nuestro cargo, pues evidentemente más van a cobrar. No es lo mismo tener al cargo un médico que tener al cargo un auxiliar de enfermería. No es lo mismo, ¿no? ¿Qué tipo de empresa queremos montar? ¿Es una sociedad anónima? ¿Es deportiva? ¿Es sociedad limitada? ¿Sociedad unipersonal? ¿Vamos a ser autónomos? ¿No vamos a ser autónomos? En fin, ¿qué modelo de negocio queremos? Podemos dedicarnos al deporte y, sin embargo, vender un producto, como os decía antes, pues un balón de fútbol, unas botas, césped artificial, incluso me decís, el caucho del césped artificial, la tierra para las pistas de tierra batida. Hasta ese punto llega el hecho de que estés involucrado o no en el ámbito deportivo. Es un servicio, un suministro y, por supuesto, en función de la empresa que tenemos, en función del producto que tenemos, el marketing, evidentemente, no es lo mismo. Nosotros no queremos de entrar en el mercado pues vendiendo un balón, haciendo publicidad del rendimiento de los jugadores de fútbol. Tendremos que hablar más bien de la eficacia del chute en el balón, ¿no? O de la capacidad de bote, o en fin, ese tipo de cosas. A eso me refiero. El marketing que tenemos que tener en cuenta es el marketing específico de nuestro producto o de nuestra empresa. Bien, dicho esto, vamos a pasar a ver algo relativo a entidades deportivas, instituciones deportivas. Dentro del sistema deportivo español, cómo está, digamos, repartido los aspectos en cuanto a qué tipo de entidades hay o de dónde cuelgan, si de la administración pública, si no de la administración pública, cómo se unen estas otras entidades a la administración pública para prestar un servicio. Eso es lo que vamos a ver ahora.
En primer lugar, tenemos que saber que hay 3 formas de entidad, ¿de acuerdo? Entidad deportiva puede ser pública, una administración, el ayuntamiento, en este caso el Consejo Superior de Deportes, por ejemplo. El Gobierno de España es una entidad pública. Privadas, una federación española, la Federación Española de Fútbol, es una entidad privada. Cualquier club de fútbol es una entidad privada. Cualquier empresa es una entidad privada. Y luego vamos a encontrarnos con entidades que tienen cosas de las dos. Por ejemplo, una fundación deportiva. Las fundaciones deportivas, cuando interviene una administración pública, es porque el capital es a medias entre una inversión privada y la inversión pública. Por tanto, eso lo vamos a llamar entidades mixtas. No serán ni públicas ni privadas. En cuanto a las entidades públicas, las administraciones, como os he dicho hace un momento, administraciones públicas, corporaciones locales, ayuntamientos, diputaciones provinciales, las comunidades autónomas y el Estado, ¿no? Esas son las 3 administraciones públicas. Podríamos añadir, por ejemplo, la universidad. Todas las universidades son administraciones públicas, ¿vale? O bien, dentro de la administración pública hay un tipo de organización dentro de la administración pública que se utiliza para flexibilizar procedimientos, para, ¿cómo os diría yo? Para flexibilizar procedimientos en cuanto a contratación, por ejemplo, en cuanto a capacidad de relación con otras entidades, con empresas, para posibilidades de publicitarias o demás, o de proyección de un producto, y ese tipo o de prestación de un servicio concreto de la administración, y ese tipo de entidades se llaman organismos autónomos de la administración. Esos organismos autónomos tienen un ejemplo, en el ámbito del deporte, tienen un ejemplo paradigmático, que es el Consejo Superior de Deportes. Como todos bien sabéis, el presidente, en este caso presidenta, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, que es presidenta del organismo autónomo, Consejo Superior de Deportes, es a la vez un órgano del Estado. Es la secretaria de Estado para el deporte, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esta mujer ejerce como presidenta del Consejo Superior de Deportes, no es secretaria de Estado, pero cuando ejerce de secretaria de Estado, no es presidenta del Consejo Superior de Deportes, ¿de acuerdo? Entonces, se adquiere la condición de presidenta del Consejo Superior de Deportes cuando es secretaria de Estado. Bueno, pues eso hace que el organismo no tenga la misma personalidad jurídica que el órgano, ¿de acuerdo? Son entidades distintas. Tú dirás, entonces, pues si son administración, sí, son administración, pero los organismos autónomos no dependen del Estado para realizar muchos trámites dentro del tráfico mercantil. Por ejemplo, si el Consejo Superior de Deportes quiere patrocinar o conseguir un patrocinador, una empresa privada, por ejemplo, Puleva, ¿no? O Central Asturiana, se me ocurre la leche porque tal, pero bueno, Iberdrola, pues entonces gestiona directamente la contratación de ese patrocinador, sin la intervención del Estado. Lo hace mediante el organismo autónomo, ¿de acuerdo? Porque tiene personalidad jurídica distinta a la del Estado. Y eso es importante, ¿vale? Porque flexibiliza los procedimientos administrativos, ¿vale? Cosa que es un lastre en cuanto a las administraciones públicas, ¿vale? Pues las entidades deportivas públicas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que hay un modelo implantado en España que es un modelo que responde al llamado reparto de competencial. Es decir, en la Constitución sabéis que el 148 y el 149 contienen todas las competencias del Estado, sin embargo, las del 148 se pueden traspasar a las comunidades autónomas. Y ahí está el deporte. Tanto está regulado en la Constitución española y luego la competencia debe estar regulada e incluida en los estatutos de autonomía, si no, no habrá traspaso de competencia como tal. Y, por supuesto, tiene que encarnarse todo, tiene que englobarse todo dentro del ordenamiento jurídico general, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tengamos en nuestro país influencia de la Unión Europea, que es ordenamiento general. Ya te oímos, Luis? Ya te oímos. Vale, gracias. Me puedes silenciar si quieres. Venga. Lo siento. Entonces, este modelo de reparto de competencias, como os decía, está en los artículos 148 y 149, que luego se proyecta dentro de los estatutos de autonomía. Y
el reparto del deporte, es decir, el traspaso del deporte a las comunidades autónomas no es completo. Como todos sabéis, cuando hablamos de competición profesional, por ejemplo, la administración titular para regular todo el deporte profesional es la administración central. Es el Consejo Superior de Deportes el que regula el deporte profesional. De él dependen las federaciones nacionales y en este caso, en cuanto al deporte profesional, de él dependen las dos ligas profesionales que tenemos en España, que son la de baloncesto y la de fútbol. Creo que también sabréis todos, porque somos casi todos del ámbito del fútbol, que van a intentar que el fútbol femenino el año que viene se convierta en fútbol profesional, que por ahora pues no lo es. Y es una reivindicación de género que, bueno, tiene más que ver con, en mi opinión, con una reivindicación general en cuanto a los derechos por la igualdad de género o de sexo, que con otra cosa, porque si hablamos específicamente de los recursos que se obtienen, es decir, el recurso, el producto que vende la Liga de Fútbol Profesional masculina, pues no está, o mejor dicho, la Liga de Fútbol o futura Liga de Fútbol Profesional femenina no ofrece un producto hoy por hoy, digamos, tan rentable como el de la Liga de Fútbol Profesional masculina, que por eso es profesional, ¿no? Entonces, ese tipo de ámbitos, es decir, el hecho de que sea la Administración General del Estado la que se ocupa de los temas deportivos más importantes, es decir, la participación en organizaciones internacionales, eventos, la tutela de los deportistas de alto nivel, la concesión o no de centros de alto rendimiento, las políticas máximas de deporte en general y como no, el deporte de competición al máximo nivel, particularmente el deporte profesional. Del Consejo Superior de Deporte cuelgan las federaciones y cuelga la liga profesional, ¿de acuerdo? Y eso está regulado por la Ley 1090 del deporte, que es la que se encarga de decir las competencias administrativas de las comunidades autónomas existen, pero con estos límites. Aquí no se puede meter una comunidad autónoma. Creo que también sois conocedores de que el otro día, creo que fue en el Senado, el ministro de Cultura y Deporte habló sobre la posibilidad, creo, de que Euskadi participara como selección nacional de fútbol en los campeonatos del mundo o algo de eso, porque creo que la federación lo ha solicitado, la federación de Euskadi lo ha solicitado. Y él hablaba de que hoy por hoy FIFA y UEFA solo consideran como selección nacional a la titular del Estado. Y ahí lo dejó, porque realmente la Federación de Euskadi no tiene la posibilidad hoy por hoy de participar como no la tiene ninguna de la comunidad autónoma que sea, de participar en ningún campeonato del mundo o campeonato de Europa. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, es la ley del deporte la que delimita el ámbito competencial del Estado y de las comunidades autónomas y que ha quedado residual para las comunidades autónomas pues algunos aspectos que tienen que ver con el fomento del deporte. Deporte escolar, becas deportivas, subvenciones para clubes, la inscripción de las federaciones autonómicas y la inscripción de los clubes autonómicos, la gestión de instalaciones deportivas, construcción, por supuesto, de infraestructuras, pero no digamos, todo lo que tiene que ver con el dinero dentro del deporte, que eso queda al margen de las federaciones autonómicas y tiene que ver siempre con el Estado central. Entonces, una vez que el Estado delimita eso con la Ley 1090, pasamos a ver cómo legisla cada una de las comunidades autónomas. Y hoy por hoy, el conglomerado legislativo que tenemos en España es que existe una ley del deporte y 17 leyes del deporte más. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno, si quiere pasarse de una comunidad autónoma a otra, pues ya tiene un follón porque no sabe cómo legislar a una o cómo legislar a otra. Cuando debería esto estar un poquito más homogeneizado, y eso es una opinión que lanzo que no requiere de ningún consenso. En cuanto a las entidades privadas, bueno, pues hay una diferencia básica entre las entidades privadas. O tienen ánimo de lucro o no tienen ánimo de lucro. Una entidad privada sin ánimo de lucro es uno que conocéis todos a la perfección, que es los clubes deportivos. Esos son entidades privadas sin ánimo de lucro. También las federaciones deportivas, ¿de acuerdo? Os recuerdo
que la Federación Internacional de Fútbol es la misma que la Federación Autonómica de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Es decir, son iguales estructuralmente hablando. Entonces, son asociaciones. Y son asociaciones porque responden a... su funcionamiento responde a dos principios básicos, principio democrático y principio de representación. Y la asociación pertenece a los socios, a los asociados, ¿vale? No hay reparto de beneficios, los clubes no disponen de dinero, es decir, cuando termina el ejercicio, todo lo que tiene el club debe reinvertirlo en su objeto y actividad, no puede repartir ese dinero entre los socios, eso está prohibido terminantemente, y eso es lo que precisamente hacen las entidades privadas que tienen un ánimo de lucro, que son el modelo de negocio mercantil, en este caso dentro del deporte, encontramos multitud de modelos de empresa y particularmente en el fútbol, por ejemplo, que es una peculiaridad de nuestro sistema, encontramos las sociedades anónimas deportivas. Se acogen a dos normativas distintas. Responden ante la legislación societaria y, por supuesto, responden ante la legislación o la normativa del fútbol español, ¿no? Consejo Superior de Deportes y Federación Española e internacionales. El modelo asociativo. Las federaciones, clubes, ligas profesionales son asociaciones deportivas porque así lo concibe la norma. La norma dice que están dentro de las asociaciones deportivas. Os recuerdo que una asociación deportiva no deja de ser una asociación. Lo que pasa es que el derecho de asociación, que tanto está en boga últimamente también, el derecho de asociación tiene su propia ley, pero a su vez es una ley genérica que regula el derecho a asociación, pero a su vez dice que si hay alguna asociación que tenga que se le aplique una normativa específica, ya no se aplica la ley general, se aplica la ley específica. Eso es, eso es lo que hay que tener en cuenta con las asociaciones deportivas. Una asociación deportiva está regulada por la ley de deporte, no por la ley de asociaciones, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de estas asociaciones, ¿incluimos a las asociaciones anónimas deportivas? Según la legislación vigente, una sociedad anónima deportiva sigue siendo un club, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tiene un formato distinto. Ahora bien, ¿incluimos a las sociedades anónimas deportivas en el modelo mercantil? Es decir, estamos hablando de empresas, realmente empresas, porque tienen limitaciones. Por ejemplo, uno no puede ser un mayor accionista mayoritario en una sociedad anónima deportiva y serlo a la vez de otra. Y no puedes tener dos equipos para ti. No puede ser. Y sin embargo, en las empresas, en las sociedades anónimas normales, yo puedo tener la mayoría de acciones, ojalá, de Amazon y también la puedo tener de Facebook, ¿no? Y no pasaría nada. En el fútbol no puede ser, ¿vale? Porque entran en juego aspectos que tienen que ver con la competición, con el fraude, con pues la adulteración de la competición. Entonces, son realmente empresas deportivas, las sociedades anónimas constituidas como tal están, como sociedades anónimas, ¿de acuerdo? Sin embargo, como os digo, siguen siendo clubes deportivos, porque así dice la ley que son clubes deportivos. Entonces, nos encontramos con dos tipos, ¿no? Empresas, sociedades y personas físicas que son autónomos, ¿no? Es decir, trabajo por cuenta propia, no por cuenta ajena, ¿de acuerdo? Y luego tenemos lo que os decía antes, luego tenemos otro tipo de entidades deportivas, estas llamadas mixtas, pues las asociaciones entre administraciones y entidades, o las asociaciones, por ejemplo, una asociación de vecinos, que no es una asociación deportiva, y sin embargo, antes pues nos encontramos con denominaciones de clubes deportivos cuya denominación responde a asociación, es decir, una AV no sé qué, porque es una asociación vecinal que luego se ha constituido como club. Hay patronatos municipales que no son entidades ni públicas ni privadas, sino que están participadas en su gestión y en su administración y financiación por el ayuntamiento y también por empresas privadas. Y hay fundaciones deportivas, en España hay un montón. Por ejemplo, en Valencia es muy peculiar su modelo de fundación deportiva de Valencia, ¿no? En el ayuntamiento. Es decir, eso flexibiliza la contratación, flexibiliza la adquisición de productos, flexibiliza los contratos con otras entidades y para eso se hace, ¿no? Para flexibilizar las reglas tan estrictas que tiene la administración pública. Y a su vez
dentro de este tipo de entidades, cuando mezclamos las entidades privadas con las entidades públicas en el ámbito de la gestión, tenemos que hablar de esos instrumentos que tienen la gestión pública. Son instrumentos, realmente son pues, documentos o procedimientos, pero vamos a llamarlos instrumentos porque son herramientas que nos permiten gestionar algo. ¿Qué hace un ayuntamiento cuando no tiene personal para ser monitor deportivo? Saca a concurso una licitación de un servicio, que es los monitores deportivos de las actividades municipales. Y eso lo gana una empresa, transparencia, procedimiento administrativo, total garantía y la prestación del servicio la da la empresa. Sin embargo, es un servicio que está ofreciendo el ayuntamiento. Pues eso se hace mediante ese tipo de instrumentos, consorcios, convenios, gestión interesada, ¿de acuerdo? Ese tipo de procesos vienen evidentemente en las leyes o la legislación actual del procedimiento administrativo, que es la ley 1539 y la ley 1540. Bueno, pues ahora, una vez visto esto, ¿verdad? Tenemos nuestro perfil, a qué nos vamos a dedicar y cómo, más o menos, cómo tenemos que ser nosotros. Hemos visto una introducción a las entidades, el tipo que tenemos de entidades aquí en España, y vamos a ver qué modelos de gestión tenemos, ¿no? Ya sea un modelo de gestión pública o privada en cuanto al deporte. Modelo de gestión deportiva pública o modelo de gestión deportiva privada. Hablando de la gestión pública deportiva, perdón, diremos que hay dos modelos, de los que ya hemos hablado sin querer. Cuando la administración presta el servicio directamente, tenemos el técnico deportivo, funcionario, y es el que planifica toda la estructura deportiva, reserva las instalaciones, contrata a los monitores, hace las inscripciones, todo ese tipo de cosas. Cuando es la administración la que directamente realiza el servicio o presta el servicio, no me voy a monitores. Por ejemplo, mantenimiento. O tienes contratado funcionarios de carrera, que son el jardinero, el instalador eléctrico, los de mensajería, todo ese tipo de cosas, ese tipo de trabajos, bueno, pues entonces hablamos de que la gestión pública es directa, ¿de acuerdo? Porque la presta directamente la administración. Sin embargo, el modelo que se está utilizando más habitualmente, sobre todo por la escasez de recursos de las administraciones públicas, sobre todo las pequeñas, los ayuntamientos, es un modelo de gestión indirecta, en el que interviene, como os decía antes, con esos instrumentos de consorcios, de convenios, de procesos de concesión, licitación y demás, intervienen las entidades privadas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de gestión pública deportiva, ¿qué es? Cuando es directa, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son los aspectos en los que habría que incidir o que tenemos que tener más o menos en la cabeza para, en su día, si nos dedicamos a ello, bueno, pues tener claros algunos términos, ¿no? Primero, que la administración tiene que estar dotada de una estructura propia. Como os decía, el concejal, pues el concejal tendrá su director de deportes y el director de deportes, los técnicos adecuados, lo que sea. Ese tipo de estructura es del que se tiene que dotar la administración pública si quiere gestionar directamente un servicio, no el deporte, sino cualquier otro servicio. Eso está en la concejalía de deportes. Hay muchos ayuntamientos en los que el principal gestor del deporte en el ayuntamiento es el propio concejal, ¿de acuerdo? Porque no hay más. Porque no hay más porque los recursos del ayuntamiento no son muy grandes. Entonces el concejal o bien lo gestiona directamente, que no podría porque no es un cargo administrativo, sino un cargo político, o bien tiene que redirigir el servicio hacia la gestión indirecta. Luego tenemos que tener en cuenta que eso tiene que, conlleva el hecho de que haya dentro de la estructura técnicos deportivos. Es decir, ahora mismo, bueno, pues tenemos que saber que la cualificación profesional de los ayuntamientos está todavía por hacerse. Esto de que intervengan los profesionales del deporte dentro de la administración pública todavía está por llegar. Para que todos los puestos se cubran de esa manera, pues todavía queda tiempo por recorrer, ¿no? Sobre todo también tenemos que decir que los principales
motivos por los cuales hacemos gestión directa municipal en este caso, porque es la que más se prodiga, son funciones de fomento. Son funciones de fomento. No vamos a ejercer directamente la gestión desde un ayuntamiento para favorecer el deporte profesional. No, generalmente será un deporte que, como hemos visto antes en el contexto social, es un deporte para todos, un deporte para que todo el mundo tenga accesibilidad al concepto de deporte como salud, ¿verdad? Como salud, entretenimiento y ocio. También hay que tener en cuenta que, evidentemente, como os comentaba, las normas administrativas lo constriñen todo. Vosotros sabéis perfectamente que para solicitar una licencia de obra, pues tienes que presentar papeleo y luego te piden más papeleo y luego más papeleo y luego un plazo y luego otro plazo y luego un recurso y luego otro recurso. Pues esto es lo mismo. Cuando quieres hacer una concesión, el proyecto se tiene que presentar en plazo, las plicas se tienen que abrir con un tribunal para que lo evalúe sin el nombre, sin el no sé cuántos. Bueno, pues ese tipo de cosas es lo que hace que luego las administraciones digan, no, prefiero no gestionarlo yo, prefiero que venga otro y lo gestione, una empresa privada, y entonces él podrá contratar sin ningún límite, sin ninguna limitación, y yo no estoy constreñido por las normas administrativas. Eso hace, evidentemente, las normas administrativas, cuando constriñen la actuación de la administración, lo que no permiten es una flexibilidad mercantil. No puedo comprar de hoy para mañana equipamiento deportivo para el pabellón, porque para comprar, a nosotros nos está pasando en la universidad que hasta para pagar el correo que enviamos con Segur, por ejemplo, pues, o con NACEX, en este caso en la Miguel Hernández, de una universidad a la Politécnica Valencia, pues para ese tienes que hacer un contrato menor y tienes que presentar papeles y tal para una actuación que cuesta 50 euros, ¿de acuerdo? Pues eso pasa en la administración pública. Tiene muy poca flexibilidad mercantil. No puedes actuar todo lo rápido que quisieras, ¿no? Enlentece los procedimientos, retarda todos los servicios que puedes prestar. Es decir, eso es una consecuencia inherente a la propia lentitud de la administración pública. Eso es lo que llamamos la burocracia, que se extiende hasta límites insospechados, y que nos encontramos que el contexto en el que nosotros nos vamos a mover, como decía antes de fomento, es un socio educativo, ¿no? Porque nosotros vamos a promulgar valores de deporte sano, de deporte educado, de fomento de los valores con los padres, con los mayores, en fin, ese tipo de cosas no te lo vas a encontrar en la competición, porque la competición va a lo que va, ¿no? En cuanto a la directa, también podemos tener en cuenta que el ayuntamiento no dispone de presupuestos ilimitados. Los presupuestos suelen ser muy, muy escasos, salvo que sea un ayuntamiento muy grande o una comunidad autónoma con muchos recursos o incluso el Estado. Pero generalmente te encuentras con que lo primero que eliminan es el deporte, ¿no? Y en cierto modo tiene su... Bueno, ahora lo estáis viendo con la pandemia, que lo primero que hacen es cortar a la gente. Ya no puedes salir a correr, ya no puedes entrar en la instalación, ya no hay deporte para nadie. Bueno, pues en el fondo, aunque hay mucha gente que está dentro de este ámbito, subsistiendo o viviendo de él, bueno, pues en cierto modo es algo que no es una de las prioridades del Estado, ¿no? El deporte hoy por hoy no es una prioridad del Estado. Y eso se refleja en el dinero disponible que tienen las administraciones, ¿no? También es verdad que las administraciones son, en cierto modo, dependientes unas de otras. Por ejemplo, el pabellón de tecnificación que tenemos aquí en Alicante, que es un pabellón que está destinado, es un centro de alto rendimiento en 3 deportes, que es badminton, judo y no sé si baloncesto, creo que también, pero bueno, es un centro de alto rendimiento, al menos seguro en badminton y en judo. Bueno, pues ese centro de alto rendimiento pertenece a la comunidad autónoma, pero está gestionado por la Diputación. En fin, hay 2 administraciones implicadas. Eso hace que la carencia de una afecte a los recursos de la otra, y es algo que mutuamente se limitan las propias administraciones, ¿no? También es verdad que los ciudadanos exigimos la prestación del servicio y las administraciones tienen el deber de prestarlo, y eso muchas veces políticamente no es muy rentable, porque si no podemos prestar el servicio, pues la política se resiente. Al fin y al cabo son ellos los que mandan, los políticos, ¿no? Y luego otra cosa a tener en cuenta cuando hablamos de administración pública y de gestión directa es que
la rentabilidad o es nula o es mínima. Y yo siempre lo digo, hemos construido el pabellón, pero el pabellón, en el momento en que está construido, está amortizado. Eso ya no esperes recuperarlo, porque no lo vas a recuperar nunca. No puedes construir una piscina pensando en que, mira, no sé si conocéis un poco el ámbito de Alicante, pero hay una instalación emblemática que costó una millonada, que es la piscina cubierta de Campello, de una población de Alicante. Bueno, pues esa piscina cubierta fantástica, con una construcción maravillosa, con un entorno deportivo y ajardinado, en fin, tiene un clima, me refiero al entorno que han construido alrededor de ella, fantástico, con pistas de pádel, de semicubiertas, de baloncesto y fútbol sala, bueno, tiene de todo. Bueno, pues está vacía, sin agua, cerrada, cal y canto, muriéndose de risa, porque los políticos no se ponen de acuerdo y porque pretenden que esa instalación sea rentable. Entonces, cuando sacan a concurso la instalación, las condiciones que imponen a las empresas para que puedan llevarla, esa piscina, son tan altas que nadie se presta a solicitar esa licitación, a licitar por el concurso de la piscina. Y ahí está la piscina parada, lleva años parada. Es una inversión millonaria y ahí está. Y parece que no tiene efectos políticos porque no tiene efectos electorales en los mandatarios de Campello, ¿no? Pero que es un ejemplo de estas limitaciones administrativas por parte de las administraciones públicas, cuando pretenden construir algo que luego no van a poder gestionar. Entonces, lo que os decía antes de la tecnificación deportiva es que efectivamente uno de los lastres que podemos encontrarnos también es eso, que los funcionarios que hoy por hoy están dentro de los ayuntamientos, dentro de las comunidades autónomas, su formación deportiva todavía es escasa, lo que dificulta la prestación del servicio. Evidentemente, pues tienen pocos conocimientos sobre lo que necesita la población, lo que requiere una actividad o la constitución misma del deporte en sí, ¿no? Para aspectos como equipamiento, material y todo ese tipo de cosas que si no estás dentro del deporte, pues no lo conoces. También habría que tener en cuenta, a su vez, la especialización de esos funcionarios, ¿no? O sea, tenemos que aplicar un plan de formación, a lo mejor como gestor, como administrador, como titular dentro de ese ayuntamiento, porque podemos hasta ser concejales de un ayuntamiento, no tenemos por qué ser un cargo administrativo, podemos ser un cargo político. Pues habrá que atender a esa formación de ese lastre que tenemos, ¿no? Que tenemos que atender efectivamente a la rentabilidad de las instalaciones. Bueno, posiblemente solamente para su mantenimiento. Es decir, yo no pretendo amortizar, no pretendo sacar los 8 millones que me ha costado la piscina, pretendo simplemente poder mantenerla. Eso implica que las tasas que exijo a los ciudadanos no son las mismas, evidentemente, ¿no? Y, por supuesto, tenemos que buscar patrocinios, inversiones privadas, ese tipo de cosas no debemos dejarlo. Hay una cosa muy curiosa, y es que, y en cierta forma es verdad, y es que cuando uno es funcionario, ¿verdad?, tiene el sueldo ya para toda la vida. Entonces, le va a dar igual, en el fondo, que invierta o salir a buscar como un comercial inversión privada para su piscina pública. Porque él ya tiene el pan debajo del brazo. Eso es muy difícil. Pues mucha gente lo que hace es contratar empresas de comerciales precisamente para buscar la inversión privada que requiere el ayuntamiento, porque los trabajadores no lo hacen, porque no tienen ninguna necesidad. Y luego también el hecho de que, como decíamos antes, abrimos los pabellones ahora se van a abrir los campos de fútbol y se van a abrir las instalaciones deportivas al aire libre. ¿Con objetivo de qué? De la competición. Hasta ahora han podido entrar los que se han denominado profesionales y han podido entrar y estaban entrenando, o los que son federados sí, los que no son federados no pueden entrar dentro de la instalación deportiva. Eso es un reto que tiene que asumir la administración. Vamos a intentar favorecer conceptos de salud dentro del deporte, no solamente de competición, ¿no? Que parece que es lo que más prima, ¿no? Pero luego tenemos la otra pata, la pata de la gestión indirecta, ¿no? Y cuando hablamos de gestión indirecta, habrá aspectos que tengamos que tener en cuenta, ¿no? Y esos aspectos, por ejemplo, son, primero, se trata de un intermediario.
Un intermediario privado que está entre el consumidor, cliente ciudadano, y el prestador de servicio, que sigue siendo es el ayuntamiento, la administración pública. Son intermediarios. Eso hace que muchas veces la culpa y la responsabilidad pues sea muy difusa. No es lo mismo tener claramente quién es el responsable de la actividad que uno pueda decir el otro y el otro pueda decir el uno, y mientras el ciudadano es el que se resiente. Por muchos contratos que estén firmados. Dependerá también esa gestión indirecta de si el prestador del servicio es una entidad con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. ¿De acuerdo? En mi opinión, por ejemplo, favorecer el hecho de que los clubes participen en la gestión de las instalaciones, en este caso municipales, por ejemplo, pues es un acierto, porque incluso puede darles una fuente de financiación que no tendrían si el gestor de esa instalación fuera una entidad con ánimo de lucro, porque es una empresa, pero el club tiene unos fines sociales que está justificado incluso que el club luego tenga pues un poco de recursos o unas preferencias dentro de la utilización de la instalación. Y luego hay que tener en cuenta que, claro, nosotros nos vamos a referir a multitud de servicios, es decir, por gestión indirecta, mantenimiento de jardines, de instalaciones deportivas, de pavimentos de seco, pavimentos de mojado, equipamiento deportivo, específicamente máquinas de gimnasio, específicamente máquinas de gimnasio que llevan el pendrive para el control informático, instalaciones de exterior relativas al ocio, como puede ser pirolinas o, ¿cómo diría yo esto? Jolines, para escalar. ¿Cómo se llama lo de escalar? Sí, se me ha olvidado. Rocódromos. Cada instalación específica al final puede tener un plan de mantenimiento o plan de financiación específico también, ¿no? Entonces hay multitud de servicios que se pueden prestar dentro de la gestión indirecta de una administración, ¿no? de un servicio deportivo. Sí que es cierto que cuando antes hablábamos del inconveniente de la gestión directa en cuanto a la flexibilidad para contratar, por ejemplo, para comprar, es decir, el tráfico mercantil, en la gestión indirecta esto se convierte en una ventaja. Es decir, la empresa la que contrata, la empresa la que compra y vende y gestiona mercantilmente el servicio. Por tanto, es mucho más fácil. Nosotros dependemos, en cualquier caso, como os decía, por mucho que esté escrito en el contrato, pero en cualquier caso hay un contrato. Y si el contrato es público, con licitación y abierto a muchos más licitadores, pues evidentemente la transparencia es mayor y somos o podemos ser conocedores de las condiciones de esos contratos públicos, ¿no? La contratación pública implica que haya una transparencia dentro de ese proceso. El proceso administrativo, como os decía antes, es fundamental dentro de una administración pública. Y, como os decía, pues las áreas son variadas. Mantenimiento, suministros, equipamiento deportivo, monitores, actividades y demás. Si bien es cierto que la empresa, cuando se involucra en la prestación de un servicio en gestión indirecta, bueno, pues tiene un inconveniente, y es los plazos, los términos de finalización de ese servicio. Yo tengo una concesión por X años, entonces cuando se terminen los años no sé lo que va a pasar realmente. Entonces, hay herramientas para que se haga una continuidad dentro de la prestación de servicio, pero en cualquier caso siempre estoy sometido a una incertidumbre que me provoca el hecho de que haya más suministradores o proveedores de servicio que quieran presentarse a esa licitación, que volverá a salir, ¿de acuerdo? Hay algunos contratos, por ejemplo, en el caso de la construcción de instalaciones, que los plazos son muy amplios. Yo construyo la instalación y luego la gestiono y los plazos suelen ser mayores. Podemos ir hasta 50 años de gestión solo por el hecho de haberla construido, ¿no? Pero esos son casos, evidentemente, excepcionales porque no se construyen habitualmente instalaciones deportivas. Sin embargo, sí se mantienen las instalaciones deportivas y los plazos son mucho más cortos. Estamos hablando de plazos de licitación de 2 años, 3 años, 1 año incluso. Entonces, la posibilidad de cambio dentro de las empresas licitadoras es mucho mayor. Y, por tanto, la incertidumbre de la empresa en cuanto a la continuidad de la prestación de servicios es mucho mayor. Antes os hablaba de la responsabilidad. Evidentemente, hay una responsabilidad compartida entre el empresario y el
el ayuntamiento o la administración pública. Recordad que estamos hablando de gestión pública, en este caso, que se lleva a cabo de manera indirecta, ¿no? Y, como os decía antes, los precios están estipulados. Yo, cuando firmo el contrato de concesión, pues sé perfectamente lo que le puedo cobrar a los ciudadanos y lo que me va a costar a mí seguir prestando el servicio. En un canon que cobrará el ayuntamiento, o bien cobra el ayuntamiento y me da a mí un canon, ¿no? Una contraprestación. Y hay otras herramientas, como os decía antes, hay otras herramientas de gestión, ¿no? Indirecta. Son los procesos públicos. Estos procesos son bien por contratos administrativos o bien por estos tipos o estas figuras jurídicas, como son la concesión, el concierto, arrendamiento, gestión interesada, la sociedad mercantil. Y dentro de estas herramientas podríamos hablar de una gestión mixta, aparte de todas ellas, que implica ciertos aspectos de unas con ciertos aspectos de otras. Cuando hablamos de contratos administrativos, nos referimos a estos, en virtud de una actividad concreta, una actuación concreta, una obra pública, o sea, esa gestión de la obra, a lo mejor no tiene nada que ver con la gestión de la obra con la construcción de la obra, los sujetos otros sujetos o entidades que están regulados de manera armonizada, por ejemplo, cuando vienen normas de la Unión Europea, servicios públicos, ese tipo de cosas, ¿no? Esos son contratos públicos, ¿de acuerdo? No tienen nada que ver con las figuras jurídicas que veremos ahora. Dentro de la indirecta, ahora veremos un poco específicamente o más concretamente las figuras a las que nos referíamos antes. La concesión administrativa. Pues la administración otorga al concesionario la prestación del servicio por un periodo determinado y un canon de reembolso. Prestación de servicio por un tiempo. Licitación, lo gano, ya sé que tengo 5 años para prestar el servicio, ¿de acuerdo? Y esa prestación de servicio está sometida a límites y a condiciones. Las tasas, la capacidad o no de admitir o no ciudadanos o usuarios o clientes, la capacidad de flexibilizar esos precios públicos, la capacidad o no para flexibilizar el sueldo incluso de mis trabajadores. Ese tipo de cosas están establecidos en el contrato de concesión. Hay otro modelo que es denominado el concierto, ¿no? Un concierto público. Eso, en este modelo tenemos una prestación de un servicio, pero que es de carácter asistencial, es decir, que está añadido a otra prestación, ¿no? Y puede ser benéfico también. En una instalación cuya titularidad es de otra entidad. Por ejemplo, pues si nosotros vamos a hacer las escuelas municipales, que es una prestación de un servicio, pero asistencialmente o benéfico, porque incluimos a personas que están en una situación marginal, por ejemplo, y la tenemos que llevar a cabo en otra instalación deportiva, eso se hace mediante un concierto entre las dos entidades, ¿no? Son caracteres asistenciales porque no tienen remuneración, es decir, no voy a cobrar nada al objetivo o a los clientes, por llamarlos de alguna manera, a los usuarios de esa prestación. Luego tenemos el arrendamiento. El arrendamiento es una figura en la que utilizará la administración cuando la instalación sea rentable. Si no es rentable, evidentemente la consecuencia es que nadie te la va a querer alquilar, ¿no? Pues eso es otra de las figuras jurídicas que tenemos para gestionar indirectamente una prestación de un servicio. En este caso, cuando un particular esté prestando el servicio público en las instalaciones de la administración, se me ocurre, por ejemplo, un club que esté prestando un servicio a las escuelas municipales de judo o de karate dentro de la instalación municipal. Eso se puede hacer mediante la gestión interesada, que interesa al que es el interesado el que está gestionando, ¿no? El interesado es una figura administrativa, está gestionando la prestación del servicio dentro de la administración pública, porque está dentro de sus instalaciones, ¿no? Y el empresario, en este caso, recibe una retribución que puede ser bien por la administración o bien por los propios clientes. También hay una figura que es la sociedad mercantil, cuando se constituye una empresa con capital, parte público, parte privado. ¿De acuerdo? Entonces, eso se llama la sociedad mercantil, que es una sociedad como otra cualquiera si inscribe en el registro de sociedades, ¿vale? ¿No? Una empresa mixta. Cuando estamos hablando de que la administración gestiona una parte del servicio
y la empresa gestiona otra parte del servicio, aunque sea un servicio conjunto, entonces podemos hablar de que la gestión es mixta. Digamos que hay, por un lado, gestión directa de una parte de la prestación del servicio y, por otro lado, hay gestión indirecta que se gestiona directamente por los prestadores del servicio, por la empresa. Fundimos esas dos partes y tenemos el servicio completo. Eso se llamaría gestión mixta, ¿no? Y se suele hacer ¿cómo? Bueno, pues con clubes deportivos. Yo mantengo la instalación y tú implantas la escuela deportiva. Ya tenemos una gestión mixta de la prestación de servicio, que es la escuela de fútbol. ¿De acuerdo? Pues con clubes deportivos, con personas físicas o jurídicas, con empresas o con autónomos, también se puede hacer, pero no con trabajadores por cuenta ajena, porque se supone que la administración no acude a este tipo de herramientas porque no puede contratar personal, ¿vale? Y hay unas figuras especiales, figuras jurídicas especiales, que se refieren a este tipo de bueno, pues de gestión de los servicios deportivos de una administración. O sea, el patronato, una fundación, como os decía antes, o un instituto alicantino del deporte, instituto municipal de deportes, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Bien, ¿por qué se suele preferir, como os decía, por qué se suele preferir la gestión indirecta a la gestión directa? Porque en general es así, aunque incluso se tenga personal. Ahora que no me oye mi compañero de la Universidad de Alicante, pues haremos una crítica velada, ¿no? En la Universidad de Alicante el servicio de deportes está dotado de mucho personal. Son, pues no sé, creo que en la oficina son unos 14 o 15 y ahí tenemos que unir a los BDLs, a los personal de mantenimiento, porque todos son funcionarios. Pues teniendo personal, las actividades están licitadas, están sacadas a concurso y es una empresa la que lo lleva, ¿de acuerdo? Lo digo simplemente como, en fin, eso tiene sentido, pues en un ayuntamiento, por ejemplo, pues solo tienes un técnico y no da abasto para llevarlo todo. Pues a lo mejor sí que te conviene licitar algún tipo de servicios. Ahora que no me ha ido el compañero, lo digo. Luego no se lo digáis el próximo día 26 de marzo, que es cuando viene. Si os acordáis es que habréis atendido y eso mola, ¿sabes? Dime, Nino. Te digo que ni le enseñan la grabación tampoco. Ah, sí, igual no se la mira, pero sí, es verdad, no se la enseñan. No le diré que está publicado. Creo que no está ni incluido en el Classroom, no lo sé. Si lo está, lo quito. Lo que pasa es que sí que es cierto que se convierte en un problema. Porque, por ejemplo, en la universidad, nosotros, en la Miguel Hernández, lo llevamos mediante prácticas de los estudiantes. Los estudiantes de la carrera hacen prácticas, que es un concepto empresarial también, a un bajo coste, porque tú no tienes monitores contratados. Son los estudiantes los que hacen prácticas haciendo labor de monitores, que tiene sentido porque es su futuro laboral o uno de ellos. Entonces, eso no solamente implica trabajo para la gente, evidentemente, trabajo que muchas veces es un trabajo laborioso, la elaboración de las prácticas, el contacto con los tutores, los informes del final de la mentoría o de la tutoría o de la actividad que llevan, la restricción que tenemos nosotros en los pagos, porque claro, somos administración, no podemos pagar lo que podemos, lo que queremos o lo que tal, la limitación de horas de un estudiante no puede estar 8 horas al día haciendo de monitor de aeróbic porque es imposible, eso en una práctica no es posible. Sin embargo, una empresa sí que lo puede tener 8 horas, ¿de acuerdo? Entonces, se entiende a lo mejor que por el volumen que tienes, aunque los procesos más o menos son iguales, que por el volumen que tienes, bueno, pues te convenga o no tener una empresa. Evidentemente en la Universidad de Alicante hay todos los años 4.000 o 5.000 socios del gimnasio, lo que implica un volumen enorme. En la Miguel Hernández hay 700 y un volumen de actividad que está enfocado hacia 40.000 estudiantes y en la Miguel Hernández está enfocado hacia 10.000. No es lo mismo. La Universidad Miguel Hernández tiene 4 campus y la Universidad de Alicante tiene 1. Y claro, eso a la hora de gestionarlo, pues te das cuenta de que posiblemente sí que es cierto que sea más flexible, más eficiente, más eficaz prestar el servicio desde una gestión indirecta, como es el caso de la Universidad de Alicante, y no desde una gestión directa, como es el caso de la Miguel Hernández. Pero bueno,
son modelos a sopesar y cada uno verá los pros y las contras, sobre todo los que los gestionan. En cualquier caso, el nivel de gasto de la administración baja, porque tú constriñes tanto las condiciones a la empresa que al final el gasto que haces es menor que si lo tuvieras que llevar tú. Aumenta la eficiencia, puedes exigir mucho más, y la empresa está dedicada a eso profesionalmente, por tanto se supone que va a prestar un servicio de manera eficiente, que no es eficaz, sino eficiente. Habrá mayor calidad de servicio, en teoría sí, debería haber mayor calidad de servicio, y hay más flexibilidad en la toma de decisiones, como os decía, pues la flexibilidad en el ámbito mercantil es muchísimo mayor, por tanto la toma de decisiones se agiliza. Puede ser que el servicio se encarezca, puede ser que el servicio se encarezca porque no liciten todas las empresas que tú quieras y por tanto te tienes que ajustar a la que ha licitado. Y lo que sí que es cierto es que hay una pérdida de control absoluta por parte de la administración. Ni contrata monitores, no sabe qué currículum tienen, no sabe si son los monitores aptos o no, no sabe muchas veces cuántos inscritos hay en una actividad o no, si esa actividad funciona o no funciona, porque toda esa información puede ser que la esté recibiendo la propia empresa que gestiona directamente la prestación del servicio, que es un inconveniente, ¿no? ¿Tenéis alguna cuestión que me dé tiempo a mí a respirar o seguimos adelante? No tengo problemas, ¿eh? Continuamos entonces. Si no hay nadie que levante la mano, continuamos. Esta parte que vamos a ver ahora es la última parte que teníamos prevista para esta sesión, ¿verdad? Y es la que en teoría continuará Enrique cuando venga el viernes, ¿vale? Entonces, yo la he planteado de manera que vamos a hacer una aproximación teórica a lo que sería realmente formar una empresa y todos los condicionantes que me llevan a mí a pensar en que puedo ofrecer un servicio que si me meto en ellos porque nadie más lo presta, ¿no? Y se supone que tengo que ofrecer algo distinto. Pero en cualquier caso, lo que vamos a ver es eso. Son ciertas claves a tener en cuenta cuando yo me planteo, o cuando una persona se plantea el hecho de emprender, el hecho de, bueno, pues lanzarse con un proyecto que muchas veces es un proyecto costoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué claves vamos a tener en cuenta a la hora de implantar una empresa en el mercado deportivo, que es un mercado que, como sabéis, está muy saturado, ¿no? Pues vamos a hablar de estos aspectos. ¿Qué idea tengo relacionado con qué me demanda el mercado? Ese mercado, ¿cómo está estructurado? Yo debería tener una visión aproximada de sus condicionantes, de hacer un estudio de cómo funciona, de si hay mucho, de si no hay mucho, y en función de eso, ¿qué oferta voy a aportar yo a ese mercado? Una vez que yo tengo eso, más o menos, ¿qué es lo que me piden y qué es lo que puedo dar? ¿Cómo me lo planifico eso? ¿Qué pasos tengo que seguir, ¿no? ¿Voy a estar asesorado? ¿No voy a estar asesorado? Primero, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir primero? ¿O qué estructura tengo que hacer primero? Es decir, ese tipo de cosas tiene que estar planificada, ¿no? En cuanto a la planificación, entonces, una vez que lo he planificado, pues, ¿qué necesidades tengo? Es decir, yo ya lo he planificado. ¿Y ahora qué necesito? Voy a necesitar un local, voy a necesitar recursos humanos, voy a necesitar materiales, equipamiento, infraestructura, un convenio, un consorcio, un concierto, no sé cuántos, voy a prestar un servicio de tal clase o de tal clase. Y en función de eso, ¿qué estructura voy a hacer? Pues quiero ser el jefe y voy a ser el jefe yo y nadie más va a ser el jefe. O vamos a ser 3, tú te vas a encargar de una cosa, tú de otra, yo de otra, pero todo el mundo compartimentado y nadie quiere saber nada. O vamos a tomar todas las decisiones en común y entonces hasta que no haya consenso no se toma la decisión. Ese tipo de estructura empresarial que al final se refleja en un documento donde tú esquematizas cómo quieres la estructura de esa empresa, también hay que hacerla, ¿no? Luego, ¿qué producto tengo? ¿O qué producto voy a implantar? Tendré que hacerlo, tendré que realizar ese producto, sacarlo de algún modo, hacerlo tangencial. ¿Eso es viable o no es viable? ¿Qué me va a costar hacer ese producto? Pues si el producto es el entrenamiento,
y soy yo el que tiene que entrenar, pues ya sé lo que me va a costar, mi tiempo, mis conocimientos. Pero si el producto es una pelota de fútbol, pues tendré que saber si ese balón estará homologado o no, si el cuero me va a costar mucho o no, si lo traigo de China o no, en fin, ese tipo de cosas. El producto tiene que ser viable. Entonces, una vez que tengo el producto, ahora tengo que meterlo en el mercado. ¿Qué estrategia tendré que seguir para meterlo en el mercado? ¿De acuerdo? ¿Lo voy a vender porque es mejor? ¿Lo voy a vender porque vale más barato? ¿Lo voy a vender porque las sensaciones que ofrece son fantásticas? ¿Lo voy a vender porque es inigualable? ¿Qué marketing voy a seguir, ¿no? Respecto al producto? Y una vez que lo tengo, el producto, sé cómo lo voy a meter en el mercado, veo lo que cuesta todo. Cuesta lo que me cuesta la empresa, lo que me cuesta el producto, lo que me cuesta todo, y vamos a ver qué viabilidad tiene esto, si realmente merece la pena, ¿no? Bueno, pues esos aspectos son los que hay que tener en cuenta cuando tú quieres montar una empresa. No hay que ir muy lejos, ¿eh? Para montar un club deportivo, que somos conocedores que muchas veces, che, me enfada con el socio, ya me voy a montar yo un club, y voy a montar mi escuela, y verás tú, me voy a llevar a todos los chiquillos, y voy a conseguir que me dejen a mí las instalaciones y tal y cual. Eso, que está al orden del día, pues eso requiere de una planificación. ¿Te vas a llevar a los chiquillos, seguro? Tú les caes mejor que yo, para empezar. Y eres más profesional que yo, además el material lo compré yo. Ya no te vas a ir con el material. Y el convenio lo firmé yo con el ayuntamiento. Ya no puedes entrenar porque lo he firmado yo. Entonces, tienes muchas desventajas, ¿eh? Cuando te quieres ir, planifícalo un poquito, no seas tan vehemente y tan alterado, porque entonces no te va a salir bien la cosa. Pues hasta ese tipo de cosas hay que tener. A mí me ha pasado, ¿eh? En la universidad ha venido uno diciendo, oye, es que ahora somos 2 clubes. Entonces, las horas que tenías para el nuestro, ahora hay horas para los 2. Claro. Y entonces tú le dices, oye, yo no tengo la culpa de que aquí proliferéis. Es decir, las horas son las que son. Entonces, el que reserve antes se la queda. Bueno, pues ese tipo de cosas pasan, ¿de acuerdo? En cuanto a la idea y la demanda que tenemos, ¿qué imagino yo? ¿Qué quiero? Vas a pensar, hostia, pues yo haría, si me tocara la lotería, ¿qué haría yo? Me compraría un club, compraría un gimnasio y haría no sé cuántos y una actividad de no sé qué, y pondría una máquina de cojonuda para no sé cuántos y todo el mundo iría allí con la PCR hecha y tal, y se harían ahí la vacuna, madre, de puta madre. Pues eso es imaginación, porque claro, si yo quiero implantar un producto en el mercado, tiene que ser distinto, porque si no, no va a triunfar. Entonces, ¿qué es lo que no hay en el mercado? Vamos a sondear. No sé lo que hay, pues tengo que mirarlo. Tengo que buscar página web. ¿Cuántas entradas tiene? Si pongo, no sé, entrenamiento deportivo, voy a Google, pum, le doy y salen millones de entradas. Digo, coño, esto tengo que especificar. Entrenamiento deportivo en campo de fútbol, y a lo mejor son menos. Entrenamiento deportivo en campo de fútbol con un balón de goma espuma, y al final llego a la conclusión, 3 entradas. Eso es lo que necesito yo. Yo voy a ir por ahí, que hay muy poco hecho. ¿Y luego a qué me voy a dedicar? Como veíamos antes, la formación. Yo vendo un producto, yo quiero suministrar, me gusta el mantenimiento de las instalaciones. ¿A qué me voy a dedicar yo? ¿Quiero competir? No quiero competir porque hay muchas escuelas de tecnificación de fútbol, ¿verdad? Pero luego resulta que las escuelas de tecnificación de fútbol no compiten, porque no son clubes. Como no compiten, los niños no van, porque pasado una edad o pasado un momento, los padres dicen, pero si mi hijo no compite, yo no te lo voy a llevar más. Yo quiero que el chiquillo pues, juegue los domingos y juegue los sábados. Entonces, ¿quiero hacer una cosa o quiero hacer la otra? ¿No? Perdón. Y entonces tengo que planificarlo. Tengo un plan de cómo hacerlo, esa es la cuestión. Muchas veces el plan hay que escribirlo. Yo me siento en papel, voy a construir mi empresa. Y se hace con un documento. Eso se hace con un documento. En cuanto al mercado y la oferta, ¿verdad? Un estudio de mercado. Un estudio de mercado. ¿Qué hay por ahí? ¿Y qué ofreceré? ¿Qué existe? ¿Qué tenemos? ¿No? ¿Cuál sería mi posicionamiento? ¿Yo quiero ser una empresa puntera o no? ¿Quiero ser una del montón? Es decir, ¿y eso cómo lo sé yo? ¿Cómo sé que me voy a posicionar en una jerarquía o en otra del mercado? Por ejemplo, con una variable que seguro todos estáis pensando, por el precio. El precio de mi producto va a ser un precio de alta calidad. Yo voy a prestar un servicio de lujo, solamente para que paguen los que tienen dinero y tal. ¿Cuál va a ser mi posicionamiento? Ese, un rango muy corto
de clientes a los que aplicar mi servicio. Ahora bien, yo quiero un servicio barato, que llegue a todo el mundo, en unas edades comprendidas entre los 5 años y los 16, pues el rango se amplía y yo tengo más mercado en el que implementar mi producto, ¿de acuerdo? Y una vez que lo digo, pero la competencia, ¿cómo está ahí? ¿Hay mucha competencia? ¿No hay mucha competencia? Eso es lo que os decía del estudio de mercado. Bueno, pues vamos a ver, porque es un mercado competitivo. Al final, el cliente es el que elige por precio, por calidad, por cantidad de lo que le ofrezco. En fin, ese tipo de cosas es la competencia en lo que nos tenemos que fijar, ¿no? ¿Y cuál es, al final, mi diana dentro de la ubicación donde está? Pues no es lo mismo hacer una empresa deportiva en San Juan Pueblo que en Madrid, no es lo mismo. Tengo un abanico mucho más grande en cuanto a mi posicionamiento mercantil, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es mi población diana? Que es lo que os decía. ¿A dónde quiero llevar mi producto? ¿Hacia quiénes quiero llevar mi producto? Pero una vez que lo digo, como os decía, vamos a planificar. Y esos pasos se escriben en un documento. ¿Qué estrategia voy a llevar? Plan estratégico. Eso hay que escribirlo. Hay que escribirlo, tener que los objetivos, pues lo pienso, lo escribo y una vez que lo escribo vamos a ejecutarlo. Vamos a llevar a cabo ese plan estratégico. ¿Necesitaré o no necesitaré a gente conmigo que me ayude? Es decir, no, yo no lo sé todo. No lo sé todo. Hay una máxima del entrenador deportivo que es: yo debo saber de todos, pero no debo saberlo todo. Bueno, pues esto es más o menos lo mismo. Yo me tengo que rodear de gente que sepa, porque yo no lo puedo saber todo. Además de que 3 piensan más que 2, ¿no? Pues es así. Entonces me tengo que asesorar porque hay muchos ámbitos, como hemos visto antes, hay muchos ámbitos relacionados con lo que luego será mi producto. Y necesito saber o tener ciertas consideraciones bastante claras, por lo menos de los que se supone que serán los profesionales en esos ámbitos. Tengo que estar prevenido. Puede pasar cualquier cosa. Que me embarguen, que tenga un accidente y no pueda llevar esto, que por lo que sea la bolsa de Nueva York se hunda y entonces el mercado se viene abajo. En fin, las posibles incidencias, es lo que hay que tener en cuenta también. Que el socio en un momento dado diga, pues ahora no quiero, o que el socio ahora, pues ahora me quedo con tu parte, por ejemplo, ¿no? Que nos llevemos mal con él, eso puede ser una incidencia, pues eso, que tenemos que tenerla prevista, ¿no? Y ahora vamos a ponerlo en marcha. ¿Qué pasos tenemos que seguir para ponerlo en marcha? Pues contactos, tendremos que hacer, tener previsto lo que os decía, herramientas informáticas, un mailing, un contacto directo mediante SMS a todo el mundo, o grupos de WhatsApp, utilizando las herramientas, grupos de WhatsApp, las redes sociales. Vamos a poner en marcha el producto. Y, por supuesto, ser muy consciente de que asumimos riesgos. Si yo quiero poner en marcha una empresa, pues si es una sociedad limitada, pues sé que tengo que poner 3.000 euros. Si es una sociedad anónima, pues sé que tengo que poner 30.000 euros, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que hay. No te puedes ir a otra. Son 30.000 euros, pues a lo mejor tengo que hipotecar mi casa. Si estoy muy convencido de que el producto ese va a triunfar, pues igual me conviene hipotecar mi casa, ¿de acuerdo? Pues es un riesgo que tengo que asumir. Todo eso, como os decía, se elabora dentro del plan estratégico. ¿Qué estrategia voy a llevar para implantar el producto en el mercado? En cuanto a las necesidades y estructura de la propia empresa, pues tenemos que ver ahora, una vez que tenemos planificado cómo queremos ese producto, qué necesitamos dentro de la empresa. Pues supongo que si mi empresa es un club deportivo, voy a tener que tener una dirección técnica que estará llevada por un coordinador. Ese coordinador tendrá los entrenadores. Bueno, pues eso ya es una estructura empresarial. Y luego tendré una dirección administrativa o una dirección gerente y dentro, encima de todos, el presidente de la empresa. Ese tipo de cosas tenemos que tenerlas claras. ¿Qué elementos necesitamos? Elementos también en cuanto a infraestructuras, equipamientos, de qué personal voy a disponer. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y una vez que yo organizo el organigrama, tengo el organigrama claro de cómo nos repartimos el trabajo, hay que adoptar funciones, porque uno es responsable de las funciones que se le asignan.
no es responsable de las funciones que no se le asignan. Y eso es muy importante a tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Os decía al principio, todos son planes, todos son documentos, todos son proyectos. Pues aquí también, proyecto de organización empresarial. Ahí veremos, ¿no? Enrique no sé cómo lo planificará, cómo lo planteará, pero podemos tener empresas en red, podemos tener empresas matriciales, es decir, que son más de uno, de ese uno caigan todos y solo sea el responsable uno, de una empresa, empresas en las que la comunicación entre departamentos sea fluida y que todos dependan de todos. Ese tipo de cuestiones hay que tenerla en cuenta. Mira, os voy a poner un ejemplo. Hay un club en Elche que tiene una base social brutal, ¿no? Son muchísimos y tiene muchos equipos y tiene muchas categorías, tiene muchos entrenadores. Sin embargo, es curioso que ese club, que tiene cerca de 600 niños, que es una barbaridad, pues ese club resulta que los datos de los niños no son compartidos. Es decir, no los conoce todo el club. No hay una base de datos genérica de todos los niños que tienes en el club. Cada entrenador gestiona lo suyo. De manera que se produce un vacío porque digamos que hay poco enriquecimiento entre unas secciones y otras. Si un entrenador es del juvenil y necesita depender de un alevín, pues lo normal sería que conociera los datos de los equipos alevines para poder directamente elegir, oye, necesito un lateral izquierdo con estas condiciones. Y se va a la base de datos y tiene el lateral izquierdo. Y habla con el entrenador y dice, dámelo para el partido que viene. Quiero decir, ese tipo de cosas, eso debería ser una organización en red. Muchas veces, como los clubes deportivos al uso que nosotros estamos acostumbrados, no los concebimos empresarialmente, ese tipo de aspectos no los tenemos en cuenta, ¿de acuerdo? Y eso es tan fácil como hacer una base de datos conjunta en el Google en el Gmail, lo tienes con un formulario, pim, pam, pam, y todo el mundo lo sube y todo el mundo puede disponer de esos datos, ¿de acuerdo? Pues eso no se hace en este club que os digo. Y es una pena porque se pierde valor añadido al negocio que tenemos entre manos. Perdón. ¿Vale? Entonces, no voy a decir el nombre del grupo, que evidentemente pues, no debo, ¿no? Pero es un club con mucho arraigo en Elche. Parece mentira que no tuviera en cuenta este tipo de cosas. Entonces, en cuanto a la viabilidad del producto, con lo que decíamos, ¿cuánto cuesta hacerlo? ¿Cuánto cuesta tener ese producto tangencial, ¿no? que sepamos que está? ¿Es una venta? ¿Es un suministro? ¿Qué tipo de producto vamos a implantar nosotros en el mercado? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Es una prestación de servicio? ¿Mantenimiento? Para eso hay que elaborar un plan de lo que nos va a costar, materias primas, recursos, es un bien de consumo, es un bien de equipo, es decir, requiere elaboración por nuestra parte, va a venir por partes y lo vamos a montar en la empresa. Ese tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y para eso se elabora otro plan. Es un plan de costes de lo que nos cuesta, evidentemente. ¿Qué instrumento añadido al plan de costes? Es evidente el presupuesto. Balance, lo que nos va a costar, lo que preveemos que podemos amortizar o que podemos sacar del producto, lo que se supone que le va a costar a los demás adquirirlo, porque tenemos que elaborar, al final tiene que costar con un cierto beneficio para nosotros, evidentemente, ¿no? Pues eso se tiene que elaborar con el presupuesto de la realización del producto, ¿no? Y como os decía antes, una vez que tenemos el producto, pues vamos a meterlo en el mercado. ¿Qué estrategia vamos a llevar? ¿Cómo vamos a captar a los clientes? ¿Cómo vamos a despertar en ellos la necesidad de nuestro producto? Hay mucha teoría ahora, mucha doctrina ahora de la creación en el cliente, en el consumidor, de una necesidad, de una sensación. Ya no te venden un producto, te venden un sentimiento, te venden una sensación distinta. Es decir, te tomas un café, pero no es un café. El café, a lo mejor, no sé, la publicidad no se centra en que viene de Colombia o que está refinado, no, se centra en que es el aroma, te va a hacer
sublimar y vas a estar bueno, pues en un estado de ánimo de total tranquilidad y tal. Eso es lo que te están transmitiendo. Te tomas el café porque es una maravilla tomarse el café, no porque sea distinto a otros cafés o porque esté más o menos molido. No, no, es porque es una maravilla. Este café te va a producir una sensación fantástica. Pues a eso me refiero, ¿no? O sea, chuto el balón, pero es que cuando lo chuto, el efecto que se produce es magnífico. O sea, es una sensación, casi no le doy y casi no, como dicen ahora los de las vacunas y tal, que ahora os habéis dado cuenta de que tenemos marcas hasta en las vacunas. ¿A ti qué te han puesto? A mí me han puesto la Pfizer. ¿Y a ti? Pues yo tengo la Johnson & Johnson. Hostia, qué cabrón, solo tiene una dosis, no tiene dos. Pues la Johnson & Johnson te pones una y ya está. Ah, pues yo soy más guay, pues yo llegará el día en que las compremos. ¿Qué te has comprado? La vacuna Johnson. Ah, pues hostia, tío. Y en la privada te ponen la Pfizer y en la pública te ponen la AstraZeneca esa, que solo se pone para los de una determinada edad. Es decir, hasta ahí hemos llegado. Cuando todos nos hemos puesto las vacunas y no nos hemos enterado, no sabemos ni de qué laboratorio es. Sin embargo, ahora, fíjate, la sociedad cómo cambia, ¿verdad? Que ahora hasta en las vacunas tenemos una marca, ¿no? Pues es eso, decían los de la vacuna, si es que te la pones y no te enteras. Yo estaba viendo la radio y decía eso, no te enteras, te la pones, no tienes nada, es que no te enteras casi. Y decía, había uno que decía, pues con la de Pfizer sí que te enteras, porque te duele un poco de no sé qué, pues eso, ¿vale? Al final la publicidad será, ponte la de Johnson & Johnson. Es una caricia en el hombro. Y tal, y tú, flipado, te vas con el coche al carro de vacuna a la que te pongan, Yo he hecho la mili. Yo he hecho la mili y en la mili nos ponían dos a la vez. Pasabas por el pasillo y decían ¡pam! Y te metían dos a la vez. Digamos, quiero decir, ahora fíjate lo que ha cambiado. Nino. A mí también en la mili me han pegado. Las vacunitas estas por aquí, pam, pam. Claro, te ponen de dos en dos. La de Johnson & Johnson han dicho que cuando te la pones te sale pelo, ¿no? ¿O no? Pues mira qué bien, ¿sabes? No me tengo que ir a Turquía, ¿entiendes? Porque al paso que vamos a flipar. Bueno, pues eso, ¿no? ¿Ves lo del pelo? La de Johnson & Johnson, ¿dónde hay que ir a...? No, eso manda al Estado. Eso te dirán, te pones esta, ¿sabes? Te ha tocado. Y tú dirás, hostia, yo soy de segunda división, me pongo la AstraZeneca esa que no vale para nada. Yo quiero la de Johnson o la de Pfizer esa, que no más. Pues no quiere de los ingleses. Mejor la de Pfizer. Pero lo que decía Nino tiene mucho sentido. Ponerse pelo es una consumición de una sensación. Es una consumición de una satisfacción de un cliente que es intangible. Es una sensación. Me pongo el pelo y entonces ya soy otro. ¿Entiendes? Soy otro. No porque el aspecto sea otro, sino porque yo ya me voy a sentir otro. ¿Habéis visto la película esa de Perfectos Desconocidos? Esa que ponen todos los móviles encima de la mesa. Sí, esa está muy bien. En esa película, la chica, la Belén Rueda, es psicóloga. Y entonces descubren ahí que es que se va a poner pechos, ¿verdad? ¿Os acordáis? Y entonces hay una que le dice en la mesa, la jovencita le dice, ¡ay, si tú no deberías! Tú eres psicóloga. Y yo, ¿por qué? Porque los psicólogos se supone que están bien consigo mismos. Porque se supone que son capaces de asimilar que pues, si no tiene pecho, pues no tiene pecho, no pasa nada. Pues no tiene nada que ver que sea psicóloga con querer ponerme pechos, ¿entiendes? Pues eso. Eso es lo que digo. ¿Qué son los pechos? Una sensación. Una sensación. Porque al final, el que disfruta de los pechos no es ella. Que al final, que me perdone la María José, que me perdone María José, ella también, evidentemente, pero es un comentario un poco tal, pero que es un comentario jocoso para demostrar la sensación. Al final la sensación es ofrécele a tu hombre tal, ¿sabes? Ya esa sensación. Pero la satisfacción no vendrá por ponerse pecho, sino porque el hombre está satisfecho. Al igual que el hombre, ¿no? Me he puesto una prótesis y tal, ya verás, tal. Pues es lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo. O cuando te tomas una pastillita azul y dices, che, si es que soy una máquina no hay quien me pare y tengo a la tía súper contenta. Pues eso. Eso es lo que son sensaciones. Eso es lo que... Si te tomas eso, luego no puedes bajar el listón, no te lo tomes. ya lo sé, no. Evidente. Bueno, pues eso, ¿de acuerdo? Vendemos sensaciones. Muchas veces más que un producto, ¿no? ¿Qué precio va a tener? Calidad, cantidad, ¿qué es lo que queremos? ¿no? Como decía, plan de marketing. Ya tenemos ahí otro documento. Plan de marketing. Si os acordáis, plan de viabilidad, plan estratégico, proyecto de organización, plan de marketing, un montón de documentos. ¿De acuerdo? Ahora
a la viabilidad económica. Vamos a poder sobrevivir en este mercado, qué coste con el precio, qué beneficio vamos a tener. En un beneficio, en el beneficio de un producto intervienen muchos factores, costes fijos, costes variables, personal, la luz, el agua, todo ese tipo de aspectos hay que tenerlos en cuenta, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que vamos a plasmar nosotros en el plan de viabilidad de la empresa. ¿Realmente podemos o no podemos implantar el producto? ¿Va a salir rentable o no? Porque esto no es una administración, es una empresa. Y la empresa debe buscar rentabilidad. No puede buscar amortización inmediata y prestar un servicio porque lo tiene que prestar. De eso nada. Desarrollamos la idea, implantamos el producto y, como no, hay una fase importantísima, que es la fase de evaluación. Evaluación de todo lo que hacemos. Evaluamos el producto, cómo ha salido, cómo no ha salido, evaluamos su implantación, si ha habido reporte por parte de los clientes, no ha habido reporte, esas fases, y luego aplicamos las soluciones o las modificaciones, porque tenemos los resultados de esa evaluación y podemos aplicar las modificaciones en nuestro negocio. Eso es fundamental hoy en día, los procesos de evaluación, ¿de acuerdo? Haciendo una similitud con un entrenamiento, con una planificación de entrenamiento, la evaluación es una de las fases más importantes dentro de esa planificación o programación. Bueno, pues yo suelo hablar rápido, no sé hablar lento. El próximo viernes vendrá Enrique. Enrique os hablará de la empresa deportiva, ¿de acuerdo? Él, como os digo, ha sido una persona que ha estado implicado en muchísimos proyectos, por tanto tiene mucha experiencia. Podréis, yo espero que os hable también desde la perspectiva de la experiencia profesional que ha tenido, por tanto que tendrá muchos ejemplos a ofrecer. Y bueno, la tarea que os vamos a pedir la publicaré en el Classroom, cuando hable con él. Yo creo que podrá ser tranquilamente que cojáis un documento y que os hagáis una idea de qué es lo que quiero yo con una empresa, cómo la estructuro, lo pondremos en el documento, no os preocupéis, qué estructura tiene que tener, cuál es el objetivo, cuáles son los clientes que quiero, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego iremos dándole forma a ese pequeño trabajito, que tampoco es un trabajo totalmente voluntario, pero que bueno, pues para mayor rendimiento, rentabilidad de lo que luego podamos o no sacar o entresacar de los que venimos aquí a hablar, pues bueno, pues os ayude, ¿no? en esa materia. Había una cuestión que quería hacer, es verdad que no lo tenía en cuenta, y lo voy a hacer ahora, antes de irnos, porque recordad que voy a volver a compartir. A ver. Sí, vamos a ver. Sí, ahora lo estamos compartiendo igual, ¿verdad? Y a ver, espera. Había una cuestión que debía hacer antes de irnos. Y a partir de ahora, por favor, os sugiero que comentéis lo que tengáis a bien comentar. Es decir, que no, si alguien tiene alguna cuestión a decir, que lo diga ahora o que calle para siempre, ¿no? Voy a hacer un resumen, ¿de acuerdo?, de lo que hemos visto, en parte también para favorecer a la gente, pues se nos había olvidado lo de grabar, para favorecer a la gente que luego vea la grabación del vídeo. Entonces vamos a hacer una especie de resumen, voy a ir pasando las diapositivas un poquito más rápidas, sobre todo de la primera parte, ¿de acuerdo?, que es la que no hemos podido grabar. Bien, hemos hecho una introducción a lo que es la gestión deportiva, hemos visto el concepto de gestión, hemos visto los ámbitos de gestión, hemos visto que las profesiones dentro del deporte están muy constreñidas al ámbito al que se tienen que dedicar, y luego hemos visto 4 apartados: el contexto en el que nosotros vamos a movernos dentro del deporte,
qué entidades deportivas tenemos en España, más o menos, qué modelos de gestión, bien directa o bien indirecta, y hemos hecho una pequeña aproximación a cómo la empresa se mete dentro del mercado, ¿no? Qué aspectos a tener, que son aspectos teóricos, evidentemente, que se plasman en los documentos que hemos visto, en los planes y proyectos, pero que son elementos teóricos, ¿no? Tener una idea, tener una aproximación al entorno, al mercado, todo eso son elementos teóricos que se ponen en práctica cuando los llevamos a cabo. Entonces, hemos visto que efectivamente es importante gestionar, que se aplica a muchos conceptos, que no solamente tienen esa acepción, que puede predicarse de otros verbos, el verbo gestionar se puede predicar de otros verbos, y que en función del verbo que utilicemos, pues estamos hablando de una cosa u otra, pero que en el fondo todo es gestionar, ¿no? Que tenemos muchos ámbitos a los que aplicar la gestión deportiva, ámbitos en centros deportivos, en escuelas, en administraciones, en empresas, en fin, en todo tipo de entidades. Para cualquier ámbito prácticamente, pues la gestión deportiva se puede aplicar hasta en una empresa para hacer que sus trabajadores hagan deporte, incluso en la empresa. Os aconsejo que echéis un vistazo a internet y pongáis pausa saludable en las empresas, que se trata de que, bueno, ahora pararíamos todos, haríamos 4 ejercicios en 10 minutos y eso activa al profesional, activa al trabajador y le proporciona un poco de actividad dentro del sedentarismo que tenemos hoy por hoy en las empresas, ¿no? Hemos hablado de los saberes de una profesión, hemos hablado de realmente cuáles son las competencias que tenemos que tener a la hora, o de que tenemos que reunir, que se supone que tenemos que reunir a la hora de dirigir a otro grupo de trabajadores, porque las competencias son para eso. Yo cuando uso las competencias profesionales convenzo al cliente y convenzo a mi colaborador, y cuando uso las competencias profesionales también les convenzo, ¿de acuerdo? Por tanto, son competencias que se utilizan para la relación interpersonal, ¿vale? Si no hay relación interpersonal, evidentemente lo usaré pues, para elaborar o no el producto de una manera, pero sin implantarlo con otras personas, ¿no? Hemos hablado de competencias, de ese tipo de competencias, profesionales, las científicas, que están relacionadas con unas capacidades y otras con otras, capacidades intelectuales o competencias intelectuales dentro de estas profesionales, las tecnológicas también, y luego las personales, que tienen más que ver con cómo somos nosotros, cuáles son nuestras actitudes, más que nuestras aptitudes, pero sí también, ¿no? Las aptitudes. Bueno, pues tienen más que ver con la personalidad, ¿de acuerdo? Esas son las competencias profesionales. A ver, Luis, un momento, ya está. Luego hemos visto que la estadística, los datos nos dicen que el conjunto de ocupaciones en el ámbito de la gestión es el mayor en relación con otros ámbitos dentro del deporte, como el entrenamiento, como el rendimiento, ¿de acuerdo? En el que las profesiones a las que nos podemos dedicar es menor. En el ámbito de la gestión hay mucha más pluralidad de posibilidades, ¿no? Y que a su vez los gestores o directores siempre están en las partes superiores, jerárquicamente superiores dentro de una estructura laboral, ¿de acuerdo? De jerarquía profesional. Y que donde se encuentra la mayor ejecutabilidad de la prestación es en los escalones inferiores, donde están los técnicos, donde están los monitores, donde están los entrenadores, pero todos al final dependen de un solo gestor. Por eso decíamos que la capacidad de la gestión deportiva se enmarca dentro de muchísimos ámbitos, mientras que el otro tipo de profesionalidad dentro del deporte tiene más construido el ámbito. Un entrenador se dedica solamente a su entrenado, mientras que el gestor se dedica al entrenador, al técnico, al preparador físico, al médico, ¿de acuerdo? Para planificar toda la estructura de la prestación del servicio. Las salidas profesionales, hemos dicho que por qué es importante el hecho de la gestión deportiva, bueno, porque las salidas profesionales son mayores que en otros ámbitos del deporte, ¿no? Eso tiene relación también con las concepciones, las acepciones que tiene la palabra gestor, ¿no? Que tiene muchas acepciones y parece que con distintas formaciones uno puede ser gestor deportivo. Ya os he dicho, uno que haya estudiado empresariales puede gestionar una empresa deportiva.
que haya estudiado económicas, incluso un ingeniero industrial o un técnico deportivo o cualquiera que lleva 10 años trabajando en un gimnasio y estudia para ser monitor. O quiero decir que no está restringido a unos saberes ciertos y absolutos para poder gestionar deporte, ¿no? Que hay muchas más denominaciones en el ámbito de la gestión que en otros ámbitos del deporte, que eso se plasma en que al final tenemos administradores, tenemos gestores, tenemos gerentes, presidentes, directores técnicos, todo ese tipo de acepciones se relacionan siempre con la gestión, no tanto con las demás. Por último, veíamos que nuestro perfil está relleno de una serie de funciones. Nosotros tenemos que tener una serie de capacidades, aparte de las competencias, una serie de capacidades ya relacionadas con el ámbito laboral, como la planificación. Tenemos que tener capacidad de planificación, de organización, de gestionar los recursos humanos, en fin, ese tipo de funciones que solo va a tener el gestor. En otro ámbito, y para cerrar este repaso, vamos a ver los contextos en los que se mueve la gestión deportiva. Hemos dicho que había 6 contextos básicos, ¿no?, en los que nosotros nos podemos mover. Tenemos, por un lado, un contexto social, que incluye tanto el deporte amateur, el deporte de ámbito de salud y demás, con el deporte de negocio, deporte profesional. Tenemos un contexto institucional, es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que hay administraciones públicas, que esto está regulado, veremos que hay un contexto legal, que esto está regulado, pero que está también dirigido por las administraciones, por instituciones, hay empresas privadas involucradas, en fin, ese tipo de cosas es lo que englobaría el contexto institucional. En cuanto al contexto legal, bueno, pues tener en cuenta simplemente que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, por tanto, ya sabemos que tenemos que estar al tanto de la legislación básica dentro del deporte, ¿no? Bueno, pues si queremos ser... No significa eso que tengamos que saberlas todas. Hay que saber que hay leyes que se aplican, ¿no? Por tanto, tenemos que intentar asesorarnos o bien consultar, en cualquier caso, las normas vigentes para cada uno de los ámbitos en lo que nosotros vayamos a ejercer nuestra profesión, ¿no? Y luego otra cosa es el deporte, propiamente dicho, el contexto deportivo. Si este contexto se refiere a la enseñanza o a la salud o a las federaciones y clubes y por tanto yo me voy a dedicar más a la competición. Es decir, ese tipo de cosas también tenemos que tenerlas en cuenta, forma parte de un contexto específico, ¿no? El hecho de que es deporte. Antes, y ahora que hablo del contexto educativo, yo separo lo que es deporte de ejercicio, de actividad, ¿no? Pues yo cuando subo las escaleras, pues hago actividad física, pero si las subo 10 veces, entonces estoy realizando un ejercicio. Y si encima subo con el vecino a ver quién llega antes, pues resulta que he convertido la actividad en un deporte. Pues ese tipo de cosas también tenemos que tenerlas en cuenta. Y eso se hace mediante la educación. Cuando oigáis a uno que se va al gimnasio y diga me voy a entrenar, bueno, pues que sepáis que eso no es entrenar, eso es ejercitarse, pero no es entrenar. El que se va al entrenamiento de fútbol, sí, ese sí que va a entrenar, pero el otro no, ¿de acuerdo? Salvo que luego tenga una competición, eso es otra historia. Y tenemos el contexto empresarial, que es el contexto en el que nosotros nos vamos a centrar, ¿vale? Pues hay que estar atento al perfil que reunimos. Ya hemos hablado de las competencias y capacidades nuestras, tipo de empresa, modelo de negocio, en fin, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, este es el repaso que quería introducir antes de cerrar, por cuanto sabía que no había grabado esa primera parte de introducción y yo creo que ha convenido el hecho de hacer ese pequeñito repaso, ¿vale? Entonces, bueno, pues sin más ni más, abro un turno de preguntas. El que quiera que intervenga, podéis decir también lo que os ha parecido o no, o lo que penséis o no de mi pelo, si necesito ir a Turquía o no. Pues nada, eso, simplemente eso. ¿No hay nada, entonces? A mí la verdad es que me ha parecido bastante interesante porque aunque está enfocado en el mundo del deporte, yo creo que también se puede aplicar a otros sectores. Cierto, María José. Y eso también es importante, ¿no? Sí. De hecho, ya os digo, lo que vais a ver
se puede aplicar a cualquier modelo de empresa, ya sea en el ámbito deportivo o sea en cualquier ámbito empresarial al que te vayas a dedicar. Salvo por la especificidad, por ejemplo, de la organización de un evento, porque las organizaciones de eventos pues se restringen, sí que es verdad que se restringen a determinadas o ciertas actividades profesionales, pero bueno, muchos de los profesionales en los ámbitos laborales o empresariales en general acuden a los eventos, pero si hablamos de organizar un evento, pues ya son ramas más específicas. El deporte, evidentemente, es uno de ellos. O sea que sí, tienes toda la razón, María José. Y gracias por intervenir porque creía que no iba a hacer nadie. Bueno, pues no sé, algunos ya os conozco porque hemos estado en el curso de técnico deportivo. Ya os conozco de otros cursos. No sé Aarón ha dado recuerdos para ti. Aarón Requena, que estaba. Aarón, Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Gracias. Dale recuerdos. Dile que gracias, Miguel. Dile que gracias. Bueno, pues no sé si tenéis algo más que decir. Bastante ameno. Que ha estado bastante ameno. Pensaba yo que iba a estar más complicado a la hora de... Pero está muy bien estructurado todo lo que es la explicación. Voy a hacer una cosa que no he hecho en ningún curso. Y es, os voy a pasar, cuando termine, evidentemente, os voy a pasar una encuesta. ¿Vale? Voy a estar yo presente en las otras clases. No hace falta que me digáis si es amena o no es amena. También está en esta y sé lo que podéis pensar o no pensar. Pero quiero que lo reflejéis de manera anónima, pero que lo reflejéis porque eso nos va a servir a nosotros para futuros cursos. Es lo que hablaba antes de la evaluación, ¿no? Si no nos evaluamos a nosotros, pues entonces no podemos modificar cómo hacemos las cosas. ¿Vale? Entonces os pasaré una encuesta a final de curso. Nosotros en el Betis sí que tenemos un programa que es el GESDET, que lo tenemos todo estructurado a nivel club. ¿Sí? Todo está interrelacionado, tanto los entrenadores como la dirección deportiva, como los scouting, como todos la gente perteneciente al club, la administración, todo lo tenemos metido ahí. Y la verdad es que va de maravilla. Sí que funciona mejor las cosas. Hay gente que dice, tío, ¿para qué vamos ahora a poner? No, mejor. Si lo escribes todo, mejor. Si lo planificas, mejor. Al final funciona mejor. Las normas son para todos. Si no, es un grigay. Y más con vosotros, que son muchos equipos, ¿no? Muchas categorías. Al final es un follón. Nosotros somos 18 equipos, pero lo cogimos hace 2 años que teníamos 5 o 6 equipos y estaban muy mezclados y estaba un poquito dejado de la mano de Dios, de lo que había sido el Betis. Y poco a poco pues, lo estamos levantando. Luismi está también con nosotros. Sí. Nino, el presidente, y Luismi, el vicepresidente, y yo vicepresidente también. Y prácticamente somos un poquito familia, entonces no estamos a modo de lucro. Lo único que nos cuesta es hasta dinero y tiempo. Pero va todo bastante bien. Sí, lo sé. Soy consciente. Muy bien, pues no sé si alguien más tiene alguna aportación. Luis, no te oímos, ¿eh? Es el micro tuyo, ¿eh? Ahora lo has quitado, el micro, pero debe ser que el micro tuyo no funciona. Voy a dejar de grabar porque ahora ya no... Luis Vicente también está entrenado con nosotros, o sea que... Y alguna cara conocida también como Carlitos. Carlitos Carbonell. No, García. Nosotros